buenas a todos desde la SEC te lleva, retransmitiendo el Congreso Europeo de Cardiología 2023 que está teniendo lugar en Ámsterdam. Ahora vamos a hablar de un ensayo clínico de ECMO en shock cardiogénico. ¿Por qué hablamos de él? Principalmente porque las asistencias ventriculares han vivido un crecimiento prácticamente exponencial en los últimos 10 años, 20, cada vez son más empleadas. En cambio, la evidencia que tenemos alrededor de ellas es muy pobre. Si revisamos las guías clínicas, por ejemplo las de este año de síndrome coronario agudo que se acaban de presentar, pues los grados de evidencia son C o B y además la recomendación pobre, 2B para el uso de asistencias mecánicas en pacientes con un shock cardiogénico complicado tras un síndrome coronario agudo, incluso para, por ejemplo, el balón de contrapulsación, nos dicen que no lo utilicemos de rutina. Y eso a pesar de que estos pacientes tienen mucha mortalidad, es decir, tenemos como bastante margen, en teoría, no sabemos si lo vamos a poder conseguir, para mejorarles la supervivencia cuando tenemos mortalidades cercanas al 50% en algunos casos de shock cardiogénico. Entonces, pues, para investigar la utilidad de estas asistencias mecánicas, concretamente del ECMO venoarterial, en relación al shock cardiogénico, los compañeros autores de Alemania diseñan este ensayo clínico. Lo que hacen es preparar un endpoint primario sencillo de mortalidad por todas las causas, dado que estos pacientes tienen una alta mortalidad, y incluyen un montón de endpoints secundarios para evaluar, pues, sobre todo, variables secundarias como fracaso renal agudo, la estancia en la UCI, etcétera, que nos puedan aportar más información sobre lo que hacemos bien, lo que le aportamos al paciente o lo que no. Estimaban unas mortalidades elevadas, como hemos dicho, del 50%, y esperaban reducirla en torno a un 15% más o menos con el uso del ECMO. Para una potencia estadística del 80% necesitaban incluir unos más o menos 420 pacientes. Con esto establecen unos criterios de inclusión también más o menos sencillos: pacientes de 18 a 80 años, infarto complicado con shock cardiogénico y revascularización prevista de alguna de las arterias culpables. Normalmente lo recomendado es arteria culpable y salimos el resto para un segundo tiempo. La tensión arterial sistólica debía ser inferior a 90 o estar el paciente con aminas que elevasen la tensión por encima de eso durante al menos 30 minutos, un láctico elevado por encima de 3 y datos de hipoperfusión, alteración del estado mental, oliguria, etc. Además, establecía un mecanismo de consentimiento informado en caso de que el paciente no lo pudiese proveer. Lo establecían dos médicos independientes en función de, pues, la situación del paciente. Los criterios de inclusión incluían parada prolongada por su mal pronóstico, complicaciones mecánicas, más de 12 horas desde la instauración del shock y enfermedad arterial periférica que imposibilitase el implante de la asistencia. Vale, este es el diagrama de flujo más o menos que se siguió. Se aleatorizaron 420 pacientes, que era lo necesario, en dos países. Una localización en Eslovenia, el resto todas en Alemania, más o menos 44 lugares de estudio, con centros de implantes medios y con elevado volumen de implante de ECMO venoarterial para ser un poco más representativa la muestra. Como vemos, pues hay algo de cruzamiento, sobre todo hacia el grupo control al ECMO, más o menos de un 12,5%, y luego unos pacientes, entre comillas, que se cruzan, pero es porque no llegan al implante del ECMO, se mueren antes de esto. Además, prácticamente un 15% de los pacientes, lo veremos un poco más adelante, reciben otro tipo de soporte de asistencia ventricular. Estas son las características basales de los pacientes. He traído un poco las más interesantes o más llamativas. Infarto con elevación del ST lo tienen alrededor de 2 de cada 3 personas. Parada previa a la aleatorización, prácticamente un 80%, casi 4 de cada 5 pacientes. Más o menos un 30-40% están en una situación de shock cardiogénico terminal, SCAI-E. Y luego, además, la mayoría de las asistencias ventriculares de los ECMOs, a mí personalmente me ha llamado un poco la atención que se implantasen después de la revascularización, a pesar del paciente haber sufrido una parada cardiorrespiratoria en casi el 80% de los pacientes, de más o menos unos 20 minutos.
También mucho paciente, prácticamente el 100% con cánula de perfusión anterógrada, descarga ventricular en muy poquitos casos, apenas un 6%, y como hemos dicho, un 15% de pacientes asistidos con otras asistencias en el grupo control, principalmente Impella, uno de ellos con balón de contrapulsación. Traigo aquí simplemente esto que hemos resumido, los datos más destacados de estos pacientes, y el resultado es negativo, el ensayo clínico. Ambos grupos son muy similares, no hay ni siquiera una tendencia, pero tampoco la observamos en los objetivos secundarios, por intentar, o en los análisis incluso por subgrupos, por intentar aclarar qué pacientes sí se podrían beneficiar de ello en una población tan compleja y heterogénea. En cuanto a los eventos de seguridad, no le hemos aportado al paciente ningún beneficio por lo que parece, pero sí un perjuicio, porque obviamente estas asistencias circulatorias traen sus penalizaciones en forma principalmente de isquemias en el miembro donde se ha implantado y complicaciones de sangrado, alrededor del 2,5 a 3 veces más complicaciones que en el grupo control. Entonces, para terminar, los autores concluyen que en pacientes con infarto complicado con shock cardiogénico y revascularización, el implante del ECMO venoarterial no reduce la mortalidad a 30 días. Este hecho lo apoyan también los análisis de objetivos secundarios y subgrupos, no han conseguido identificar alguna parte de esta población que se beneficie más o que haya una tendencia o se sugiera, y que además el implante de ECMO se asocia con mayor incidencia de sangrados y complicaciones vasculares. Algunas de las limitaciones de este ensayo clínico es que es un ensayo abierto, con cruzamiento, con heterogeneidad de pacientes y centros, que ejemplifica lo difícil que es realizar ensayos clínicos en pacientes agudos tan malos como es aquel que se implanta un ECMO. Con esto terminamos y continuamos en la SEC te lleva.